Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda la maestra Carol Janet Baeza Mena y el día de hoy vamos a trabajar nuevamente con nuestra unidad número 4 en el tema central de redacción académica básica y el día de hoy vamos a, ay, yo no sé, está compartiendo, perdón, ahí está ya. Muy bien. Vamos a trabajar el tema central de esta materia es la ortografía y gramática fundamentales. Esto aparentemente para algunos pueden decir, bueno, pero pues ya no estamos en la primaria, en la secundaria o a nivel básico para estar viendo ortografía, pero recuerden que la ortografía es algo que nosotros debemos de llevar siempre, todo, sobre todo si somos profesionales en cualquier área que nosotros estemos trabajando de forma profesional o preparándonos para hacerlo, debiéramos de cuidar siempre tener una buena ortografía y una buena gramática. Muy bien, tomando en cuenta eso, entonces vamos con la introducción de la materia, del tema, perdón, correspondiente a la clase de hoy. Y esto es que la ortografía y la gramática van a ser pilares esenciales para la comunicación, sobre todo escrita. Pero también, aquí hago un paréntesis, aunque la ortografía y la gramática corresponden a lo escrito, que es la temática que estamos abordando hoy, también debemos de recordar que cuando no hay una buena ortografía o una buena gramática, pues el lector va a confundirse, ¿verdad? Entonces tenemos que considerar que va a afectar en todos los niveles. Dominar ambas no solo refleja una buena educación, sino también y profesionalización, sino también garantiza que el mensaje sea claro, que el mensaje sea preciso y bueno, hoy vamos a abordar en esta sesión los aspectos fundamentales con algunos ejemplos prácticos. Empezamos con el concepto de ortografía. ¿Qué es la ortografía? Bueno, es el conjunto de normas que regulan la correcta escritura de las palabras y estas nos van a permitir, ¿verdad?, que todos los hablantes de la lengua se comprendan por medio de la forma escrita. Y bueno, la ortografía, pues este conjunto de normas no es algo que se está trabajando de la noche a la mañana y por supuesto también es algo que puede ser muy cambiante este, cada lengua, ¿verdad?, que se habla, aunque sea la misma lengua, por ejemplo, el español, que es de lo más común y lo más difícil que dicen todos que puede existir, pero cada una, o, al igual que el inglés, el francés, todos tienen sus propias reglas ortográficas y gramaticales y debemos ser muy cuidadosos en la redacción cuando trabajamos, ¿verdad? Entonces, la ortografía, tenemos que conocer cuáles son las reglas ortográficas y aplicarlas. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? A veces confundimos el uso de la expresión haber y haber. Haber, ¿verdad? Del verbo como tal, haber de habrá, y haber de observar, a ver. Es diferente y muchas veces al momento en que lo escribimos, si por ejemplo es un dictado o es una redacción tal cual textual, podemos crear ciertas confusiones. Bueno, y de aquí se deriva que hay varios tipos de ortografía. Muy bien, está la ortografía técnica que va a enfocarse en las normas y estándares de escritura que se aplican únicamente a textos destinados a lectores especializados, es decir, que no son para todos, no es para todo el público y por lo tanto, en cuanto a la ortografía técnica, pues tenemos que ser muy específicos, ¿verdad? En cuanto a los textos porque estos pues son utilizados específicamente en algunas áreas. Está la ortografía especializada, esta pues se va a aplicar a todos los tipos de signos que pues no son precisamente letras, por ejemplo, símbolos, abreviaturas, ¿verdad? De carácter científico o de carácter técnicos. También está la ortografía publicitaria, es aquella que tiene que ver con los textos de publicidad, promoción. Y se acuerdan que hablamos en cápsulas anteriores sobre los textos
argumentativos, los textos informativos y los textos persuasivos. Bueno, la ortografía publicitaria está enfocada a los textos persuasivos y se va a aplicar especialmente cuando se habla de medios de comunicación masiva, puede ser televisión, radio, prensa, etcétera. Pero la ortografía publicitaria pues tiene que estar bien elaborada porque esta sí va a ser para todo el público. Y, por ejemplo, cuando se habla de textos informativos, es importante que seamos muy respetuosos. A veces ponemos, por ejemplo, en la redacción de un lugar, si se está hablando, no sé, de un lugar, un momento histórico, un personaje, escribes mal un nombre, escribes mal un lugar, entonces puede ser muy criticado por eso. Digo, no se van a fijar en todo lo demás que escribiste, pero sí en tus faltas de ortografía. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la ortografía publicitaria porque es la que más crítica lleva. Después está la ortografía tipográfica, es aquella que ocupa en un momento dado la combinación de ortografía y tipografía. ¿Cómo es esto? Bueno, es cuando se aplica especialmente en obras impresas, es decir, libros principalmente. De hecho, se le suele conocer como ortotipografía. Por ejemplo, aquí hay una atención especial por parte de las editoriales en esta parte, porque, bueno, por supuesto, ¿no? Que las editoriales nada más se dedican a escribir novelas o, bueno, imprimir novelas, sino también a escribir libros, libros que pueden ser educativos, libros que pueden ser de ciertas materias, y entonces cuando hay problemas de ortografía o tipográficos, híjole, sí, es bastante notorio. De hecho, dice que se suele conocer, decíamos, como ortotipografía, y va a ser el conjunto de normas que van a regir el modo de impresión correcto del contenido de un libro, es decir, para que no se vaya deformando también la información o no se pierdan el sentido de palabras que, por ejemplo, son cortadas. ¿Cuáles son los errores comunes en la ortografía? Bueno, algunos que por ejemplo, tenemos las confusiones de cómo se va a escribir una palabra que suena igual y dependiendo del sentido que ésta tenga. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por, por qué? ¿Por qué? Y ¿por qué? Entonces, se dan cuenta que van cambiando acentos, que van cambiando espacios y eso son de los errores más comunes que podemos nosotros tener. Después está la omisión también de las tildes, es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de más en general o de más en cantidad. Cuando hablamos de más en cantidad, perdón, esta lleva acento. El uso incorrecto, por ejemplo, también de las comas, esto es bien de cuidarse muy bien porque el uso de puntuaciones, comas, puntos y comas van a darle un sentido muy diferente a los textos si nosotros no los colocamos. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un vamos a comer, niños, punto, versus a diferencia de vamos a comer, niños. ¿Ya? No vamos a comer niños. Ya estamos viendo el sentido, se puede perder por una simple coma. Vamos a trabajar un poquito sobre la gramática. ¿Qué es la gramática? Bueno, la gramática en este caso es la que estudia las reglas que van a regir la estructura del idioma. Es decir, cómo se combinan las palabras para formar oraciones coherentes. ¿De acuerdo? En el caso de la gramática, va a estudiar específicamente las reglas del idioma que estemos hablando. Por eso, si tú estudias, por ejemplo, una especialidad refiriéndote a otro idioma, en inglés, a fuerzas tienes que llevar grammar, reading. ¿Por qué? Porque cada uno de los idiomas va a tener su propio desarrollo gramatical y sus propias reglas. Ejemplo, los estudiantes está cansado y lo correcto sería los estudiantes están cansados. ¿Qué pasó aquí?
Cambiamos, por ejemplo, los singulares por plurales, porque en la redacción del español esto es correcto, ¿de acuerdo? Y bueno, si nos vamos a las bases de la gramática inglés, eh, puede variar allí la redacción. Podemos utilizar un mismo texto para el singular o el plural porque tienen palabras antes o después que van a cambiar el sentido de esta. Muy bien. Tenemos algunos elementos de la gramática, por ejemplo, está la fonética, es donde se ocupa del ordenamiento de los sonidos que componen las palabras. Sus cambios de realización pues dependen, ¿verdad?, de su posición específica o de su contexto gramatical. En el caso de la fonética, entonces, pues tenemos que saber, ¿verdad?, el sonido correcto de la palabra para escribirla. Por ejemplo, el ay como expresión de dolor o el ay como expresión del verbo haber. Y entonces cuando yo escucho, ay, me duele la cabeza, pues sé que es una expresión de dolor y no va a ir con H y va a ir en este caso escrita una Y al final. Y cuando digo hay paletas en el refri, entonces pues estoy hablando del verbo haber y va con H y la puedo escribir, la voy a escribir de forma diferente. Entonces la fonética va a depender mucho de los contextos de las palabras. O también puedo decir, ahí puedes encontrar un gato. Entonces, cuando yo digo ahí, no es lo mismo que decir ay, me duele la cabeza. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso nos referimos con la fonética. Cuando hablamos de la morfología, es cuando analizamos la estructura de las palabras, es decir, se puede trabajar desde sus raíces, sus prefijos, sus sufijos, es decir, su origen como tal, y y a partir de eso, pues trabajar la gramática de la palabra, es decir, cómo va a funcionar o cómo la voy a escribir. Después están otros elementos como la sintaxis, que es ya cómo van organizadas las palabras en las oraciones correctas, ¿verdad? En este caso, la sintaxis, pues trata de que las palabras, al igual que la concordancia, que es la última, tenga sentido, ¿no? Por ejemplo, sujeto, verbo, predicado, o que haya artículos o los sustantivos. Esta parte de la organización va a ir en la sintaxis y la concordancia. Y la semántica, pues va a estudiar el significado de las palabras. Entonces, cuando yo conozco el significado de las palabras, puedo definir también cómo se escriben de forma correcta. La concordancia va a ser la relación que decíamos anteriormente junto con la sintaxis entre el sujeto, el verbo y los complementos que ocupemos en el desarrollo de la oración. Académicamente, pues es importante que nosotros trabajemos la ortografía y la gramática porque son competencias transversales, es decir, no son exclusivas de la comunicación, no son exclusivas de la medicina ni de la docencia. Son para todos, todos debemos de tener buena ortografía porque la buena ortografía y la buena gramática nos van a ayudar en la credibilidad, en el desarrollo del pensamiento lógico, en la capacidad de expresión, etcétera. Bueno, entonces cuando, por ejemplo, nos toca hacer un reporte académico y estos los hacemos con errores gramaticales, pues van a perder formalidad y valor académico. Estrategias para mejorar, algunas de estas pueden ser leer de forma habitual, cuando exponemos con el estudiante estructuras correctas, ¿verdad? Hacerlo pues de forma más común, revisar y corregir textos antes de entregarlos, eh, lo que decíamos también en el tema de la cápsula de coherencia y cohesión, que nosotros hagamos una revisión previa a la entrega de nuestros textos. Utilizar diccionarios, correctores ortográficos que sean confiables, porque en muchas ocasiones no nos damos cuenta y de pronto el corrector pues no está en el idioma que nosotros estamos utilizando y entonces eso puede perder, ¿verdad? También la buena ortografía y la gramática.
Practicar la escritura académica constante, es decir, no quedarnos solamente con, voy a dictarle a la computadora y tenemos muchos servicios por parte del desarrollo de las TICs que nos ayudan a agilizar nuestro trabajo. Ojo, pero no se lo dejemos todo a ello, revisemos, analicemos, pensemos eh, que somos nosotros los evaluadores, ¿de acuerdo? Y en conclusión, bueno, pues para terminar esta parte tenemos que la ortografía y la gramática van a ser herramientas que van a reflejar pensamientos organizados, profesionales de quien escribe, no importa quién sea. El dominio no solo evita malos entendidos, sino también fortalecer la comunicación efectiva, esencial en el entorno universitario y laboral. Y bueno, esta parte, ¿verdad? Es importante para todos retomarla. No dejen de revisar sus textos cuando los escriban. Si les tocó trabajar en un foro, por ejemplo, un consejo, ¿no? De cuando trabajamos en foros públicos, que tenemos que subir alguna redacción, escríbela en Word. Yo lo que hago es eso, escribo en Word, reviso, releo, corrijo ortográficamente y copio y pego tal cual, ¿no? Ya, ahora sí, ya revisado, porque muchas veces por las prisas, bueno, voy a escribirlo, lo leo, pero no reviso la ortografía. Entonces tenemos que buscar siempre ayuda extra, pues si no somos muy buenos en esto, buscar reglas ortográficas que nos puedan ayudar. Muy bien, chicos, pues muchas gracias. Esta ha sido la cápsula número 10 ya. Y pues me dio gusto saludarles. Cuídense mucho, que tengan un excelente día, tarde o noche, donde quiera que estén. Cuídense. Hasta luego.